El sílabo oculto, con Gabriel Helguero. Soy profesor hace aproximadamente 20 años y aún recuerdo aquella primera vez que me paré frente a un grupo de estudiantes. Eran estudiantes de primero de bachillerato en el colegio Centro Técnico San Benildo La Salle. Dictaba clases de matemáticas y de física. Y recuerdo que estaba muy nervioso ese primer día. A medida que fueron pasando las semanas, se me ocurrió, a manera de rompehielo, conversar con los chicos de cosas que quizás poco tenían que ver con la materia. Llegaba a clases, anotaba alguna frase que había leído en un libro o había visto y conversaba con ellos sobre la honestidad, sobre la ética, sobre el enamoramiento. Y me di cuenta que en los días en donde iniciaba con este rompehielo, la clase era mucho más productiva. Pasaron los años y me integré como profesor en una institución que amo y que me ha dado todo, que es la SPOL. Y luego de un cierto tiempo quise retomar esta actividad. Al ser estudiantes universitarios, los temas eran más diversos. Entonces podía hablarles acerca de cómo hacer un buen currículo, qué habilidades hay que adquirir, por qué es importante ser puntual, por ejemplo, cómo me fui a estudiar al extranjero becado, entre otras cosas. Lo llamé cosas que nunca te van a enseñar en la universidad, pero que también son importantes. Y luego de algunos años de esta práctica, creo que es el momento de hacerlo disponible para muchas más personas. Y por eso estás aquí y por eso estoy yo aquí. Bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Helguero y este es el primer episodio del sílabo oculto. Ese nombre lo elegí con mucho cuidado y déjame explicarte por qué. Un sílabo, como sabes, es ese documento que te entregan al inicio de cada materia. Ahí están los temas, las lecturas, las evaluaciones, todo lo que vas a aprender ese semestre. Es como el mapa oficial. Pero junto a ese sílabo oficial hay otro que nadie te entrega. Uno invisible. Uno que no tiene profesor, ni aula, ni calificación. Y sin embargo, es el que más va a definir tu vida profesional. Ese es el sílabo oculto. Y este podcast, es mi intento de ponerlo por escrito contigo. Déjame ponerte un ejemplo de lo que hay en ese sílabo oculto. Hoy, el 100% de los reclutadores revisan tu huella digital antes de contratarte. El 100%. Eso incluye LinkedIn, obvio, pero también Instagram, también TikTok, también lo que publicaste en Twitter hace 4 años y ya ni te acuerdas. Si yo abro tus redes en este momento, ¿te contratarías a ti mismo? Piénsalo un segundo, porque esa pregunta que parece simple define muchísimo más de tu futuro profesional, muchísimo más de lo que crees. Y lo más loco es que en ninguna materia, de ninguna carrera, nadie se sienta contigo a explicarte cómo construir una marca personal que juegue a tu favor en vez de en tu contra. Y no es culpa de los profesores, ni de la universidad. Simplemente la academia, de la que yo soy parte, está diseñada para enseñarte la parte técnica. El resto está en el sílabo oculto. Y ahí es donde entra este podcast. Déjame ser muy claro contigo en esto. ¿Qué es y qué no es este podcast? Esto no es un curso. No te voy a dar certificado, no hay tarea, no hay examen. No es una motivación barata. No te voy a vender humo. No te voy a decir que si sueñas lo suficiente, todo se cumple. Porque soñar no basta. Hay que prepararse, hay que ordenarse, hay que equivocarse, hay que empezar de nuevo. Y eso toma tiempo. Esto no es teoría. Todo lo que vas a escuchar aquí son cosas que yo o gente cercana a mí hemos aprendido.
En algunos casos, muy tarde. Por eso existe este proyecto, para que tú no tengas que aprenderlo tarde. Entonces, ¿qué es el sílabo oculto? Es una conversación, episodios cortos, directos, sin relleno. Vamos a hablar de cómo construir un CV que realmente te abra puertas, de cómo hacer que tus redes sociales funcionen para que te vendas en el buen sentido, no solamente para exhibirte, de cómo comunicarte, tu voz, tu lenguaje corporal, cómo te paras, cómo te sientas, cómo escribes un correo, cómo ordenarte, cómo cultivar un hobby y por qué fallar es en realidad la forma más rápida de aprender. Vamos a hablar también de decisiones duras. Vamos a hablar de muchas cosas más. Si eres estudiante universitario, este podcast es para ti. Si acabas de graduarte y sientes que el título no te abre puertas tal como pensabas, este podcast también es para ti. Si llevas un par de años trabajando, pero sientes que te faltan herramientas que nadie te dio, también es para ti. Y si eres papá o mamá de un joven en esta etapa, escúchalo también, porque muchas de estas conversaciones son las que uno quisiera poder tener con sus hijos y quizá te sirva estos episodios para abrir esas conversaciones. Una última cosa antes de cerrar este primer episodio. Yo tuve mucha suerte. Cuando tenía tu edad, mis padres sí se sentaron a conversar conmigo. Muchas veces. Me hablaron de trabajo, de dinero, de ética, de decisiones, de errores. Gran parte de lo que vas a escuchar en este podcast, en el fondo, son conversaciones que yo tuve en mi casa. Y precisamente por eso hago esto, porque soy consciente de que no todo el mundo tiene esa suerte. No todos crecen con alguien al lado que les explique cómo funciona el mundo profesional o que les advierta de los errores antes de cometerlos. Mucha gente llega al mundo laboral sola, aprendiendo a los golpes, pagando en tiempo y frustración cosas que se pueden evitar. Este podcast es mi forma de abrirte la puerta de esa conversación. Si este tipo de conversación te interesa, suscríbete al podcast en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo con un amigo, con una amiga, con tu hermano, con quien sea que creas que le puede servir. Y si te animas, escríbeme. Dime qué temas quieres que toquemos, qué dudas tienes, qué te da miedo del mundo profesional. Yo leo todo. Escríbeme en mi Instagram, @GabrielElguero. Bien, este fue el primer episodio del Sílabo Oculto. Te deseo buen viento y buena mar. Hasta la próxima. Espero.